Hoy les queremos mostrar una historia de un alto impacto que sucedió en nuestro país en El Salado. El Salado es un corregimiento del municipio del Carmen de Bolívar, dentro de los Montes de María, ubicado hacia el sureste a una distancia de 18 kilómetros del casco urbano. Fue fundado en 1812 y es conocido como la capital tabacalera de la costa Caribe, pues se convirtió en el corregimiento más grande y más próspero de dicho municipio, porque cultivaba y procesaba el tabaco hasta desarrollar una incipiente cultura fabril, con la apertura de bodegas de las compañías Espinosa, Hermanos y Tayrona. La masacre del Salado fue una masacre cometida entre el 16 al 21 de febrero del año 2000. El asesinato masivo fue cometido por el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, que comandaba Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y con la complicidad de miembros. Recordemos que la masacre es tal vez la modalidad de violencia de más claro y contundente impacto sobre la población civil, y la masacre del Salado hace parte de la más notoria materialización de la violencia masiva perpetrados por los paramilitares en Colombia entre 1999 y 2001. Desde el punto de vista paramilitar, el país está entre un norte contrainsurgente y un sur guerrillero, y esta estrategia paramilitar está sustentada con el uso y la propagación del terror como instrumento del control sobre el territorio y la población. Se debe tener en cuenta que el conflicto armado lleva más de 50 años en la nación colombiana. De ahí que el aire omnipotente de los paramilitares reviste en la masacre del Salado múltiples expresiones de violencia y de poder con 450 militares desplegados. De ahí que en la región la violencia se materializó en 452 masacres que dejaron 354 víctimas fatales. Los paramilitares en El Salado quitan las fronteras entre combatientes y la población indefensa, la cual es la población civil. Como consecuencia de esto se da una degradación moral de la sociedad y sometimiento del cuerpo social. El conflicto armado da paso en El Salado a la tortura y al suplicio corporal, que a diferencia de otros escenarios de asesinatos colectivos, lo ocurrido en El Salado va más allá de la pretensión de eliminar al enemigo. Como consecuencia de esto se transita lentamente de la memoria individual al momento social de la memoria. De ahí que la recuperación del bienestar y la precariedad de la seguridad de la población sea difícil, no solo por las dificultades de adaptación de los hombres durante el desplazamiento forzado, sino por las vacilaciones de las mujeres ante lo incierto de unas perspectivas sin oportunidades laborales y el impacto emocional de la tragedia. La masacre del Salado fue planeada en la finca El Avión, jurisdicción del municipio de Sabanas de San Ángel, en el departamento de Magdalena, por los jefes paramilitares del Bloque Norte, Salvatore Mancuso, alias Jorge 40, y por John Henao. El hecho fue perpetrado por 450 paramilitares divididos en 3 grupos. Con base en lo anterior, se puede afirmar que la masacre del Salado ocurrió en los municipios del Carmen de Bolívar, corregimiento de Salado, sitio Lomas de las Vacas y vereda El Valguero, Ovejas, corregimientos de Canutal y Canutalito. Se identificó varias víctimas fatales, en las cuales habían 3 menores de 18 años, 12 jóvenes entre los 18 y los 25 años, 10 adultos jóvenes entre 26 y 35 años, 23 adultos de 36 a 55 años y 10 adultos mayores, para un total de 60 víctimas fatales. 52 hombres y 8 mujeres. Toda la población fue reunida en el parque principal. Los paramilitares separaron a las mujeres, los hombres y los niños. Las primeras fueron concentradas en las escaleras de la entrada de la iglesia, los hombres ubicados en un costado de la cancha de microfútbol frente a ellas, y las mujeres con niños fueron encerradas en la casa de Margot Fernández, ubicada frente a la cancha. Algunos grupos de hombres y mujeres fueron ubicados en diferentes puntos dentro de este parque, y entre el grupo de las mujeres seleccionaron algunas que fueron obligadas a cocinarles durante los 2 días en que permanecieron en el pueblo. La primera víctima fue un hombre, Eduardo Novoa Alves, que fue llevado a la cancha y asesinado en frente de todos. Después de matar a los hombres, los paramilitares se centraron en las mujeres, a quienes ya habían sido asediadas con insultos e interrogatorios sobre sus vínculos afectivos con la guerrilla. Seleccionaron a Neyvi Arrieta y comenzaron a interrogar a las otras sobre su vínculo afectivo con el comandante guerrillero alias Camacho,
Ante la ausencia de información, acercaron a un encapuchado, uno de los desertores de las FARC, quien afirmó que ella era la novia del comandante guerrillero. Ella fue llevada por los victimarios a un árbol contiguo a la cancha de microfútbol, donde la desnucaron y luego la empalaron. El fin de la masacre, el día 18 de febrero, solo sobrevino cuando uno de los victimarios recibió en su radio de comunicaciones la orden de parar la masacre, con el énfasis de que habían matado mucha gente inocente. Entonces los paramilitares decidieron distribuir entre los sobrevivientes una parte de las mercancías que habían sido sustraídas de las tiendas, ordenándoles que se dirigieran a sus casas y que prepararan comida. Se les ordenó que las puertas de las casas permanecieran abiertas, pues ellos iban a quedarse en el pueblo. El día del horror acabó con 28 víctimas, 23 hombres y 5 mujeres. 17 fueron asesinadas en la cancha, 6 en las casas y 5 en los montes. La memoria de los victimarios. La interpretación de la memoria de los victimarios en el caso del Salado basa su relevancia en que esta es para la memoria de las víctimas una prolongación de la masacre. Los paramilitares nunca han nombrado lo sucedido en el Salado como una masacre, sino como un combate y luego como una operación militar. Ese es el primer paso del enmascaramiento de los hechos con base en el silencioso. Los pocos hechos que se reconocen se inscriben en una táctica de combate. Salvatore Mancuso y el Tigre reconocen el degollamiento como una táctica para matar al enemigo sin ser detectado, no hacer ruido para no alterar al enemigo. No ven el degollamiento como crueldad, sino eficiencia de combate. El reconocimiento de los hechos continúa siendo restringido en tanto se basa en lo que se ha denominado aquí como minimizaciones que valoran los hechos como no intencionados y como actos de indisciplina, un signo más de justificación. Los paramilitares, como justificación o legitimidad de la acción de violencia, enmascarándola como una operación militar de carácter antisubversivo, serían cuyas víctimas habrían sido selectivas o precisas, y enfatizaron en el carácter discriminado de su violencia y en la responsabilidad de su enemigo, al esconderse o confundirse entre los pobladores del corregimiento, poniendo a la población en medio de dos fuegos, como un golpe necesario para obligar la voluntad de la guerrilla. Los victimarios no acusan a El Salado de ser únicamente un pueblo guerrillero, sino de ser un campamento de la guerrilla, y por eso la acusación generalizada se refiere a las víctimas como guerrilleros. Como argumento de defensa, dan en su énfasis en la naturalización o una normalización de la violencia, en los discursos de los victimarios, para ellos los cuales parece ser que lo socialmente aceptable es matar y que lo condenable es hacerlo con sevicia. Por otro lado, los victimarios evitan confrontarse con sus actos y pretenden extender la duda en la totalidad de los acontecimientos, lo cual implica imponer un olvido que puede borrar definitivamente la masacre, poniendo en cuestión la fiabilidad de las versiones de las víctimas, y de mismo Cuando las sociedades, al igual que los individuos, contemplan sus heridas, sienten una vergüenza que prefieren no enfrentar. Pero el olvidar trae consecuencias importantes. Significa ignorar los traumas que, de no ser resueltos, permanecerán latentes en las generaciones futuras. Olvidar significa permitir que las voces de los hundidos se pierdan para siempre. Significa rendirse a la historia de los vencedores. La memoria histórica de la masacre de El Salado condensa con crudeza los extremos inefables de una guerra en la que el único perdedor ha sido la población civil. La prolongación de la masacre en la memoria de los victimarios. Uno de los signos distintivos de la masacre de El Salado es que, pese a su magnitud y su barbarie, la imposición de las versiones de los victimarios ha logrado volverla difusa en la memoria colectiva. La opinión pública nacional desconoce sus dimensiones. Nunca hubo condena moral contra los victimarios ni solidaridad con las víctimas. La degradación de la guerra.
La masacre del Salado es la expresión límite de un conflicto por el territorio en el que los actores armados son capaces de desplegar una crueldad y una barbarie sin límites en la que no importa exterminar físicamente y moralmente a la población civil para lograr vaciar el territorio. La desaparición de un pueblo. Una de las consecuencias de la masacre de El Salado es la desaparición de un pueblo, lo que va más allá de desocupar un territorio. La masacre suprimió los espacios, los objetos y las personas con los cuales se reproducía la cotidianidad, lo que significaba la disolución del mundo socialmente construido por las generaciones previas y la pulverización de una larga historia colectiva. También implicó la disolución de las tramas sociales y culturales donde se desenvolvían los proyectos de vida y donde adquiría sentido la vida misma. Pero no fue solo esto, lo que desapareció fue un proyecto colectivo. El Salado era el corregimiento más próspero del Carmen de Bolívar. Su desarrollo económico y su infraestructura vinculadas a la producción y comercialización del tabaco generaron las condiciones necesarias para gestionar la segregación de El Carmen de Bolívar y convertirse en un nuevo municipio. De ahí que la memoria del pueblo que desapareció y se intenta recuperar registre un sentimiento profundo de humillación, un orgullo herido, un golpe a la dignidad comunitaria y una pérdida de estatus como sujeto colectivo. Un orgullo colectivo que reivindicaba el éxito de la organización comunitaria y la no dependencia del Estado.